dice, en vuestra defensa. Y eso es muy cierto, mi querido hermano. Para poder ilustrar lo que dice este pasaje, acompáñeme por favor al libro de los Hechos. Venga conmigo por favor a Hechos de los Apóstoles. Veamos, mi Señor, a través de la palabra de mi Señor, cómo resolvieron un asunto de persecución dos siervos de Dios. Vayamos por favor al libro de Hechos en el capítulo número 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Leamos de manera antifonal, versículo número 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y también los saduceos. Verso número 2, ¿qué nos dice? Léalo. Y les echaron mano, es decir, que los cogieron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Mire usted, el margen, en este caso, de la persecución, pero también de la intensidad con que los grandes, en este caso, hombres de renombre, hablando en sí mismo del círculo religioso, tenían como complot, hacer pedazos a estos dos hombres. Verso número 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Refiriéndose, como usted ya lo sabe, a un milagro que se había llevado a cabo en el templo, en el pórtico de Salomón, ya que un hombre que había sido ciego fue sanado. Había sido paralítico, fue sanado. Versículo número 8, ¿qué nos dice el Señor? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ante vosotros o a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta ahí me quiero quedar antes de leer un verso contundente. Mi amado hermano, ¿qué nota o qué considera usted con este párrafo, a diferencia de aquel apóstol Pedro, de aquel discípulo llamado Pedro, en los evangelios? Mi querido hermano, Pedro, cuando estuvo con Jesús, siempre, más allá de ser un hombre temperamental, con respecto a los hechos o sucesos que le fueron encargados como discípulo o apóstol, siempre se manifestó como un hombre temeroso y falto de fe. Mi querido hermano, pero en este pequeño diálogo en el cual el Señor le permite de alguna manera presentar defensa a sí mismo en contra de todo el Sanedrín y de aquellas personas de gran importancia e influencia en la nación de Israel. Mi querido hermano, este hombre con una manera muy sorprendente, con fluidez, con denuedo, es decir, con esa perseverancia y con esa firmeza, ahora, mi amado hermano, hablaba de la palabra como todo un docto de la ley. La Escritura nos dice, pues, si me acompañan el verso número 13,
que los que estaban presentes, dice la Biblia, viendo el denuedo, es decir, la firmeza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, y esto es importante, eran hombres, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Lo puede leer conmigo? Eran hombres sin letras. ¿Eso qué implicaba, mi querido hermano? Que no eran personas que habían pasado de pronto por un centro teológico, que no se habían criado de pronto a los pies de un rabino, sino que eran hombres prácticamente así del pueblo. Sí, la Biblia menciona adicionalmente que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, gente común y corriente. Pero su forma de hablar los distinguía como hombres de gran sabiduría. Y dice la Biblia que se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Por qué lo reconocieron? ¿O por qué les dijeron o se dijeron entre ellos, estos hombres se parecen a Jesús? Porque ahora estos hombres, mi amado hermano, estaban a la par con el mismo poder y la misma autoridad que también Jesús, sí, la otorgó y la tuvo cuando él, sí, en este caso desarrolló su ministerio en esta tierra. En Jesús la gente veía autoridad. En Jesús la gente escuchaba doctrina, palabra de Dios, no como lo enseñaban los escribas o fariseos, sino con el poder del Espíritu Santo. Y todas estas virtudes y cualidades ahora eran sí consideradas en los seguidores de Jesús. ¿Cómo así estos hombres pudieron desarrollar esta habilidad sin haber pasado por un centro teológico, sin haber tenido la oportunidad de ser personas de pronto pudientes para poder contratar maestros que les enseñaran? Algo había pasado. El Espíritu de Dios había llenado sus vidas. Y cuando mi amado hermano, ingresa en la vida del hombre, todo nuestro ser se trastorna para bien. La palabra de Dios tenía que cumplirse, ya que en Lucas capítulo 21, que es nuestro texto de estudio, dice en el versículo número 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, que el Señor recomendaba a sus discípulos que más bien estuviesen confiados que palabra llegaría en el momento exacto. De alguna manera, mi querido hermano, lo que el Señor nos pide también es confianza en la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar por nuestros pensamientos y sabiendo que Dios tiene el control, por querer apresurar una salida, por querer buscar una pronta o una próxima oportunidad para salir del embrollo, nos adelantamos a lo que el Espíritu ya tiene designado? Y claro está, cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas y no esperamos pacientemente en el auxilio de Dios, bien nos podemos equivocar. Mi querido hermano, por eso el Señor les pidió hasta cierto punto confianza y abandono en las manos del Espíritu Santo. Cuando vamos pues al verso número 15, dice el Señor, porque yo os daré palabra y también sabiduría. Usted sabe por la escritura y por el estudio que también estamos realizando en la carta de Santiago, que esta sabiduría no es una sabiduría terrenal, sino una sabiduría que viene del mismo corazón de Dios. Hay, mi querido hermano, varios tipos de sabiduría que me gustaría nuevamente, que usted la pudiera contemplar en esta noche. Si me acompaña por favor a la carta o a la epístola de Santiago, veamos qué nos dice el Señor con respecto a las diferentes clases de sabiduría y cómo muchas veces el hombre adopta su propia sabiduría y se olvida o deja a un lado la sabiduría que viene de Dios. Carta o epístola de Santiago. Dice el Señor, ¿lo tiene? Epístola de Santiago, capítulo número 3. Leyendo con el contexto, versículo número 14 nos dice: pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende, ojo, no es la que desciende de lo alto o de Dios, sino terrenal, animal. ¿Y qué otro tipo de sabiduría? Estas son, diríamos, las sabidurías que se mueven en el mundo. Sabiduría terrenal es aquella donde usted, por medio de sus propios juicios y razonamientos, sí, usted se vale para poder tomar decisiones. Pero, mi amado hermano, es bien sabido que aún como hombres entendidos y con tanta tecnología a nuestro alcance, aun cuando tengamos todos los recursos, nuestra sabiduría muchas veces sale equivocadamente en la aplicación. Aún usted también ha podido escuchar cómo gente preparada y titulada con toda su sabiduría bien puede tener, mi amado hermano, en sus manos una mala práctica médica, así sea un doctor de renombre o de eminencia. Seguidamente la palabra en la carta de Santiago nos dice que adicional a esta sabiduría terrena también existe la sabiduría animal, es decir, aquella sabiduría que se guía o se basa en el mero instinto. Mucha gente actúa por instinto, los animales lo hacen. Cada animal, mi querido hermano, sí, no todos, claro está, según las especies, sí, en este caso, o según cada una de las especies. Por instinto, por ejemplo, una madre busca su cría para darle de amamantar. En otro tipo de especies, mi querido hermano, cuando las crías nacen, se alejan de su madre, porque por instinto su madre se devora a sus criaturas. Mi querido hermano, hay quienes actúan y aplican sus razonamientos de acuerdo a este tipo de sabiduría. Obran por instinto. Piensan que sí, las decisiones que deben de tomar de acuerdo a sus deseos de instinto les van siempre a resultar en todo, en este caso sus negocios o en toda su forma de vivir. Pero también nos podemos equivocar. Pero hay otra sabiduría que la Biblia también resalta y que es, mi querido hermano, sí, aquella que se gesta en el mismo infierno, que es la sabiduría diabólica. Es aquella que te hace pensar que Dios no existe. Es aquella que te hace muchas veces decir en el corazón que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay un Dios que pueda castigar. Toda sabiduría que se fundamenta haciendo contrario a lo que la Biblia me dice que es, mi amado hermano, es una sabiduría que no se gesta en el cielo, sino en el mismo infierno. Y hay muchos hombres que caminan por esta tierra pensando, mi amado hermano, que Dios sí no es tan malo para poder reprender a una generación perversa, sino que Él está en la obligación de derramar amor, amor y solamente amor. Mi querido hermano, pero más allá de estas tres, la Biblia dice, de acuerdo también a Lucas, que el Señor nos dará una sabiduría muy diferente a estas tres. Y esa la menciona en el versículo número 17. Esa sabiduría, dice la Biblia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, luego es amable, seguidamente como una paz y como una sabiduría benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Es decir, que cuando el Señor nos dé oportunidad de presentar defensa de este precioso evangelio, esta sabiduría no se levantará para contender, sino más bien para contemplar por medio de la misericordia, el amor, pero también la justicia de Dios, un evangelio veraz, un evangelio eficaz. Cuando vamos pues, mi querido hermano, al evangelio según San Lucas, el Señor nos continúa diciendo en el capítulo número 21 lo siguiente, versículo número 22. A la verdad, versículo número 15. Porque yo
os daré palabra y sabiduría. Y dice la Biblia, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo quisiera, por favor, así como abrimos la Biblia en Hechos, continuemos leyendo el resultado, sí, a las palabras de las que mencionó Pedro delante de tanta persona elocuente y de gran altura o jerarquía religiosa. Miremos cómo reaccionaron. Libro de Hechos de los Apóstoles. Retomemos, por favor, ese pasaje bíblico. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo 13, recuerde. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Verso 14, léalo por favor. Ahora, qué interesante, había tanta gente docta, tanta gente sabia en su sabiduría terrenal, había tanta gente de jerarquía e influyente, que al hablar de estos dos que eran obviamente identificados según su aspecto del vulgo y sin letras, hicieron callar a todo, diríamos, un concilio. Nadie pudo refutar, nadie podía levantar un testimonio en contra de ellos. Es que lo mismo, mi amado hermano, bien pudiera pasar con un individuo común y corriente, pero que ha entregado su vida a Cristo Jesús, siempre y cuando éste esté abandonado por completo en las manos del Espíritu Santo. Recuerde, mi querido hermano, que sus títulos o sus largas trayectorias, en este caso estudiantiles, de nada sirven cuando uno viene a los pies de Cristo. No hay ingeniería, no hay licenciatura, no hay, mi querido hermano, arquitectura que pueda, por su fundamento, derribar el fundamento de la fe. De hecho, una persona con primaria, pero lleno del poder del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, bien podría enseñar a todo un colegio de ingenieros, porque en él pesa una palabra más sublime que cualquier libro terrenal, la Biblia. Mi querido hermano, en Dios bien podríamos ser, catedráticos, pero de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. No te minimices ni te mires en poco cuando te acercas a la Biblia y de pronto, humanamente hablando, por imposibilidades de pronto de aspecto económico, no pudiste escalar, por medio del estudio a un nivel superior. Ojo, no te estoy diciendo que no estudies. Lo que te digo es que si no tuviste la oportunidad para hacerlo, bien puedes consolarte buscando de lleno la palabra del Señor. Pero si tienes la oportunidad de prepararte, hazlo. Porque si a esto, mi amado hermano, le añades la preciosa, diríamos, lectura de la Biblia, vas a complementar, en ti todo lo que Dios quiere hacer. Dios puede usar a gente indocta, pero también Dios puede utilizar a gente preparada para llevarlo a los niveles donde de pronto un indocto o alguien que no tiene la influencia de llegar arriba, el Señor bien lo puede usar en otras esferas. Usted bien recordará de Saulo de Tarso. Este hombre era muy preparado, era un hombre bien influenciado, y por medio de él el Señor pudo escalar hasta los reyes mismos de las naciones en aquel periodo. Si me acompaña para poder comprobar lo dicho, venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor al respecto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Cuando Saulo tuvo su encuentro con Jesús, no fue nada agradable.
Mire lo que acontece. Versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Verso 2, léalo por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Verso número 6. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hacía Saulo? Él ora. Verso número 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y mira lo que dice el verso 14. Y aún aquí tiene autoridad ¿de quiénes? De los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero aquí es donde quiero llegar. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué, mi amado hermano? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, ¿a quién Dios tomó para ir a lugares donde de pronto otros no podían llegar? A Saulo. Mi amado hermano, no todos obviamente podríamos llegar a dar testimonio en las más altas esferas. Mas sin embargo, cuando Dios elige a alguien para que éste lo haga, siempre le ha de preceder, mi querido hermano, la angustia, la persecución. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, que en el capítulo 21, dice el Señor en su palabra, recuérdelo: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Verso 16, ¿podría leerlo? Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mi amado hermano, yo entiendo que en la actualidad muchos no quieren padecer ni sufrir por causa del evangelio. Y esto porque no deseamos o no queremos, en este caso que nadie nos aborrezca o no tener problema con ningún individuo. Pero todo aquel que quiere vivir piadosamente, la Biblia dice, ha de padecer persecución. La persecución no necesariamente tiene que llegar a grandes escalas como se lo está dando en otras naciones.
Usted escuchará por medio de la prensa, por medio de la televisión, como en países, mi amado hermano, donde se dan, por medio de esta religión conocida como el Islam, se dan gravísimas persecuciones en contra de los cristianos. No necesariamente cristianos evangélicos. Todo aquel que tiene la religión de Cristo en su corazón es motivo de persecución. Es decir, que si alguien profesa el cristianismo dentro de la religión católica, es perseguido. Que si alguien profesa así el cristianismo dentro de la religión evangélica, es perseguido. Todo esto, mi amado hermano, lo único que hace es aseverar lo que la Escritura el día de hoy nos está dejando también así abierto a conocer. Una gran persecución, mi amado hermano, se llevó a cabo en los tiempos de la iglesia primitiva. Y es justamente en medio de tanta prueba cuando Nerón quiso buscar por medio de un chivo expiatorio a los culpables que habrían incendiado Roma. Este justificó esa gran quemazón de esa ciudad, inculpando a los cristianos como siendo ellos los quienes se habían sublevado en contra del imperio. Mi amado hermano, de ahí en adelante se abrieron grandes persecuciones. Los mismos familiares cristianos se entregaban a sus parientes para que fuesen torturados. ¿Cuál era en este caso la razón principal para entregarlos? Ellos sabían que entregados estos, ellos se adueñarían de sus posesiones. La avaricia y el amor por el dinero hizo que más de un familiar entregase a otros para abarcar con sus herencias. Mi querido hermano, no en vano el apóstol Pedro dijo lo siguiente. Acompáñeme por favor a la Escritura y mira lo que nos dice el Señor en la carta del apóstol San Pedro. Más adelante, sí, de la epístola de Santiago. En el primera carta o primer libro de Pedro, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 12. Amados, le decía Pedro a esa iglesia que era perseguida, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué nos dice el Señor? Participantes de ¿qué? De los padecimientos. ¿De quién? De Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Mi amado, como le mencioné en breve, no necesariamente deben de llegar las persecuciones a escalas que rompieran los límites de la cordura, como lo sucede en países en el oriente. Mas sin embargo, la persecución también puede darse a menor escala, aún en el entorno social donde tú te desenvuelves. Pero claro está, solo serán perseguidos los que quieren dejar bien marcado que son creyentes y que no toleran la maldad o la injusticia en su entorno. ¿A qué me refiero? Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios y defiendes la verdad, defiendes lo honesto, defiendes lo correcto, tú no permitirías, por ejemplo, que en tu entorno alguien que esté bajo tu tutela, o sea, tu compañero, cometa un acto inmoral o un soborno, por ejemplo. Tú le reprendieras o inclusive le llamaras la atención. Pero como no quieren meterse en problemas, con asuntos de esta naturaleza, preferimos muchas veces hacernos lo de la vista gorda, como se suele decir. Y decimos, bueno, no soy yo, es él allá. Y callamos.
Si vemos a nuestro compañero que traiciona a la esposa que usted hasta la conoce, cuando se hizo alguna invitación social en el trabajo, usted simplemente calla y no se atreve ni siquiera a llamar la atención. Situaciones, mi amado hermano, de permisibilidad, ocasiones de muchas veces de tolerancia, son las que nos permiten vivir cómodamente como creyentes en la actualidad. Y obviamente vivimos alejados de las, ¿qué cosa? De las persecuciones. Porque si usted no se atreve a tomarle, al hocico de un animal, el hueso que tiene, a usted no le tomará en cuenta. Pero si usted se decide a arrancarle ese hueso, de seguro ese perro le morderá la mano. Llame la atención al pecador, dígale que lo que hace está mal, adviértale que si no se arrepiente hay un infierno que le espere, y verán cómo comienzan las persecuciones, y verán cómo sus hijos se levantarán contra usted, y verá cómo aún los seres que aparentemente actual, lo reciben y lo aplauden, luego lo mirarán con desprecio y lo van a desestimar. La pregunta: ¿usted estaría dispuesto a que la gente lo rechazara por causa de la verdad? ¿Estaría usted dispuesto a identificarse verdaderamente con el Evangelio de Cristo? ¿Acaso usted piensa que ser cristiano es ser, en este caso, el pan de dulce de toda esta sociedad? Pues déjeme decirle que no. Si hay un evangelio, mi amado hermano, que es veraz y es bíblico, es el evangelio que le dice a los hombres que se arrepientan para que puedan encontrar salvación. Y eso le va a cerrar las puertas en todo lado. Mi amado hermano, si bien es cierto, la Biblia nos dice que debemos de buscar la paz con todos, esa paz muchas veces se va a ver turbada cuando el creyente llega a poner en el lugar donde se encuentra una luz en medio de las tinieblas. Mi querido hermano, el Señor nos dice pues en esta carta que no nos sorprendamos cuando las pruebas vengan. Adicionalmente, si me acompaña por favor a la segunda carta de Timoteo, vemos un ejemplo. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Vemos un ejemplo de cómo alguien que, habiendo estado firme en la fe, prefirió el mundo antes que seguir la cruz de Cristo. ¿Lo tiene? Decía Pablo, en sus momentos de prisiones, escribiéndole a Timoteo, verso número 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 9. Procura venir pronto a verme. Verso 10, ¿puede leerlo? Ahora, mire lo que dice el Señor. Porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué cree usted que lo desamparó? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. Mi amado hermano, hasta ese punto, diríamos en aquel entonces, en aquella época, era el precio de ser creyente. Lo había desamparado, pero el punto es, ¿por qué lo había desamparado? Porque amó más que, ¿qué dice la Escritura? Amando más a este mundo, es decir, a todo lo que el mundo le pueda dar. Mi querido hermano, y se ha ido, le dice él en su carta a Timoteo, a Tesalónica. Crescente también se fue. ¿A dónde? A Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mi querido hermano, todos este tipo de pruebas y muchas más
Grandes, sí, personajes de la Biblia sufrieron en carne propia en lo que era ser cristiano. Cuando vamos a Lucas y el texto inicial de lectura y de estudio del versículo número, capítulo 21, verso número 16, adicionalmente la Biblia nos dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y aún más, y matarán a alguno de vosotros. La historia penosamente sí nos da a conocer los hechos acerca de la muerte de muchos personajes bíblicos. Entre uno de ellos y más conocido es la muerte de aquel que ha hecho la carta de Santiago. Este hombre, usted recordará, mi querido hermano, sí, era también sí conocido como el hombre con rodillas de camello por su perseverancia en la oración. 30 años lideró la iglesia en Jerusalén, mas sin embargo en una oportunidad un sumo sacerdote, queriendo aplacar el cristianismo, le invitó al pináculo del templo y le dijo que gritara a viva voz que él sí renunciaba a Cristo. Él por su parte afirmó que era creyente y fue arrojado desde la punta del templo hacia el suelo. Dicen los historiadores como Flavio Josefo, mi amado hermano, sí, que no murió en el acto, sino que entre los presentes uno agarró un batatazo, una pieza, mi amado hermano, de madera, sí, que con la que se lavaba la ropa, y le destapó la cabeza en dos. Así murió el gran apóstol Santiago. Por su parte, mi querido hermano, el apóstol Pablo, o conocido antes de ser creyente como Saulo de Tarso, yendo, mi querido hermano, a Roma, fue encontrado culpable y fue dado orden por parte del emperador que le cortaran la cabeza y murió decapitado. Por otra parte, mi amado hermano, también se cuenta, y usted lo ha podido de pronto asimilar por medio, sí, de pronto de cintas cinematográficas, la suerte que corrió el apóstol San Pedro, el cual fue crucificado y puesto de cabeza porque él mismo así lo había dicho, sintiéndose indigno de morir como había muerto su Salvador. Mi querido hermano, podríamos nosotros padecer gustosamente este tipo de martirio por causa de la fe. Hay quienes en la actualidad, el solo hecho de que el esposo le haga problema a una esposa cristiana, ya quieren dejar el cristianismo. Hay quienes, mi amado hermano, no soportan la más mínima, diríamos, calor o fuego de prueba, que quieren salirse de las filas del cristianismo. Mi querido hermano, veamos y leyamos también la historia acerca de la historia del cristianismo, valga la redundancia. Mi querido hermano, cosas nefastas sí vivieron los discípulos del Señor. Recordando que aún el mismo apóstol Juan sí vio la muerte en una isla llamada Patmos, estando él ahí encarcelado de por vida. Mi querido hermano, dice la Biblia en el verso 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? Ahora pregunto, ¿a usted lo aborrece la sociedad o lo ama? ¿Qué tipo de evangelio es el que usted está viviendo? Cuando lo ven llegar al trabajo, sus compañeros le dicen: ahí viene el flaco, él es chévere. ¿Cómo lo reconocen en su entorno? Mira, ahí viene el que es divertido. Ya pues, varón, si cuéntese una de esos colorados que usted sabe. ¿Es usted aceptado por las masas? ¿Es usted reconocido entre los demás como el alma de la fiesta? Si ese es su testimonio y así lo mira el mundo, su cristianismo no va por las veredas de Cristo. Recuerde la advertencia de Jesús: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano, no te dejes engañar.
sectas proponen a la humanidad que se debe parar de sufrir. Pero la Biblia a mí me dice que si soy cristiano, he de padecer como cristiano. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. Pero el Señor, advirtiendo tanto sufrimiento y tanto dolor, dio una palabra de esperanza en el verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza. ¿Qué dice ahí? Y esto no hablando de la muerte, porque el Señor ya les había anunciado en el verso 16, y matarán a alguno de quienes, de vosotros. ¿A qué si esperanza? En este caso el Señor hace alusión al decirles, siendo aborrecido de todos por causa de mi nombre, ni aún un cabello de vuestras cabezas ha de perecer. ¿Qué trata de decir Jesús si en palabras anteriores les había anunciado que habrían de morir por causa de Él? ¿Quieres saberlo? El próximo día domingo lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor hoy habló a tu vida, ríndele una ofrenda de aplausos. Aleluya. Oremos. Amado